Capítulo 4. Perseguida. Oh Dios mío. Astrid estaba confundida. Mirando a Hippo, Gotti y Patapez acurrucados en un rincón, inmóviles y petrificados, supo que había libros bastante aterradores por ahí, pero por lo que vio, ningún libro debería paralizar a 3 vikingos. ¿Qué les pasaba, en serio? Puede que hubiera admitido tener sentimientos por Hippo, lo cual, sinceramente, en retrospectiva, no era difícil de creer, pero eso no significa que todos en la aldea se hayan ablandado. Gotti ha visto más batallas que nadie en la isla e incluso está pálida, o, al menos, tan pálida como se puede estar a esa edad. No es que tuviera nada en contra de la anciana, es solo que cuando uno es viejo palidece, es un hecho. Y palidecer cuando está pálido es, de hecho, toda una hazaña. Astrid tosió para llamar su atención. Patapez e Hippo dieron la vuelta rápidamente, intentando disimularlo, pero fracasaron cómicamente. Gotti, sin embargo, la miró con preocupación. Espera, ese libro tiene algo que ver con que se enferme. Pero ya está despierta. ¿No significa que esté mejor? ¿Qué pasa? Preguntó amenazante. Hippo y Patapez se pusieron nerviosos y cautelosos, intentando no decir nada de lo que pudieran arrepentirse. Astrid odiaba que la mantuvieran en la oscuridad, e Hippo parecía saberlo, pues al parecer ahora podía leerle la mente. ¿Tan obvia era? Astrid, sé que no te gusta que te dejen al margen, pero esto es serio. Acabas de mejorar y no quiero ser una carga más para ti, dijo, complementando su teoría. Astrid reflexionó sobre lo que había dicho. Si dijo que estaba mejorando, lo que significa que probablemente no tenga que ver con su enfermedad, sino con otra cosa, frunció el ceño, recuperando algo de su terquedad al responder. No necesito que me protejan, Hippo, si es suficiente para tenerlos a ambos aterrorizados me responderás. Parecía no llegar a ninguna parte con Hippo, así que fulminó con la mirada a Patapez. Si tan solo pudiera apagar la vela, siempre le ha tenido miedo a la oscuridad. Sin embargo, era lo suficientemente amenazante como para quebrarlo, y ambos lo sabían. Justo cuando Patapez parecía estar quebrado, Hippo le puso una mano en el hombro, calmándolo ligeramente. Patapez lo miró y se relajó. ¿Desde cuándo Hippo pudo disipar su mirada? ¿Tendría que esforzarse en eso? Hippo parecía estar equipado para todo. Se pregunta si ya es bueno con un arma. Niega ligeramente con la cabeza para volver al tema. ¿Y bien? Espetó, esperando una respuesta. Gotti se interpuso entre ella y los dos chicos y escribió algo en el suelo para que Hippo o Patapez lo leyeran, pero ambos parecían leer para sí mismos. Suponía que esos dos aprenderían a hablar, Gotti, así lo llamará de ahora en adelante, hablar Gotti. Ambos terminaron de leerlo y luego la miraron. Por fin parecía que iba a obtener algunas respuestas. Hippo aún no podía creerlo, ¿por qué los dioses estaban apuntando a Astrid? Él, ¿por qué estaban apuntando a alguien? Estaba enojado. También se dio cuenta de que no debería estar enojado con los dioses, debería estar enojado con Loki, ese dios que parece tener tanta astucia como maldad. Loki parece una Aesir inteligente, así que debe estar planeando algo. Se dice en el libro que Loki es uno de los enemigos en la guerra de los dioses por Ragnarok o algo así, y la muerte de un dios aparentemente, no leyó mucho más allá de todo. Dios embaucador, oh genial, todo esto es un truco, para atormentar a la gente. Odia a las personas que arruinan las vidas de otros por el gusto de hacerlo. Señal de odio a Drago. Empuja ese pensamiento a un lado mientras se concentra en contarle a Astrid el problema, como Gotti instruyó. Todo este problema contigo, que vienes del pasado, es culpa de Loki, y el dardo es igual. Lo dijo lo más rápido posible. Astrid captó el mensaje a pesar de la extraña forma en que lo expresó. ¿Está siendo acosada por Loki, el dios del engaño y las malas intenciones? Genial. Suspiró lentamente en el silencio que sigue. Patapez e Hippo parecen sorprendidos, como si no lo creyeran, mientras Gotti busca otro libro. Escribe en el suelo para que Patapez e Hippo le transmitan la información a Astrid. Gotti dice que necesitas que te vigilen constantemente porque estás en peligro. Si Loki te persigue, debemos ser cautelosos, murmuró Patapez mientras arrastraba los pies. Astrid lamentó los tiempos en que la vida era sencilla. Exhaló con irritación mientras se apartaba el flequillo de los ojos. Hippo tragó saliva y luego habló. Te ayudaré con eso, si no es un problema para ti, Astrid. Era extraño lo cómodo que se sentía, luciendo seguro ante todos menos ella. Respiró con fastidio y respondió. Sí, da igual. Mientras tanto, ella estaba bastante contenta de que él preguntara, ¿mucho tiempo con el soñador Hippo? ¿Qué clase de pregunta era esa?
Se levantó por primera vez en lo que parecía un siglo y logró no tambalearse hacia adelante a pesar del mareo que la atrapó al incorporarse, señaló la puerta y dijo: ¿Quieres vigilarme hasta mi casa? Preguntó, tratando de no sonar emocionada ante la insinuación de que Hippo la acompañara a casa. Hippo asintió y siguió su figura ligeramente descoordinada hacia la puerta mientras simultáneamente le respondía a Patapez y a Gotti, que todavía tenían los ojos un poco abiertos. Busca toda la información que puedas sobre los dioses, no solo sobre Loki. Tengo la sensación de que hay algo más involucrado que él, dijo al salir. Astrid se quedó paralizada al llegar a la puerta. De repente, se dio cuenta de que la larga caminata y la agradable compañía hasta su casa se convertirían en minutos de vuelo gracias a dos dragones muy felices. Tormenta casi derriba a Astrid a latigazos, que ella intentó esquivar, pero no resistió mucho al darse cuenta de que era inútil. Desdentado daba saltos de emoción con la lengua colgando del lado derecho de la boca, feliz de que su compañera de jinete estuviera bien. Hippo respiró hondo, contento, al ver a la antes hostil chica desmoronarse en su agresividad frente a un dragón cariñoso. Una sonrisa adornó sus labios cuando Astrid se recuperó y montaron sus dragones. Astrid, con cierta lentitud e inexperiencia, pero sin miedo, al menos no visiblemente. Hippo, sin embargo, conocía las señales y se dio cuenta de que estaba un poco, no mucho, pero un poco aprensiva por volar sola. Despegaron sin más y el vuelo fue placentero. Astrid no estaba contenta de no tener más tiempo para pasar con Hippo. Ni siquiera ignoró lo sentimental que sonaba. Aunque no era sentimental, está bien pasar tiempo con tu prometido, ¿no? Una vocecita en su cabeza le recordó que no era su prometida, sino su pareja, que llevaba varios años diferente. Le gustaba pensar que, de alguna manera, seguía significando su. Aterrizaron frente a su casa y Astrid apenas se dio cuenta de lo diferente que era. Estaba demasiado cansada la primera vez que durmió allí y demasiado enfadada al día siguiente. No se había percatado de la enorme renovación y, al mirar a su alrededor para ver el corral de su dragón, este había cambiado. Aparentemente, mucho. Toda la casa parecía haber mejorado o al menos cambiado, aunque, claro, todos los edificios eran nuevos. Eran demasiados, aunque con el paso de los años era de esperar. Las incursiones de dragones lo hacían, pero su ira y odio hacia la destrucción causada por ellos ya no afloraban, probablemente porque montó uno y se dio cuenta de lo equivocados que estaban con ellos. Desmontó e Hippo se dirigió a su lado. No le tomó la mano, algo que ella, en secreto, no esperaba. En cambio, respetó su espacio y se alejó un poco mientras ella se dirigía a la puerta. ¿Por qué se fijaba en lo lejos que estaba Hippo al llegar? Le daba demasiadas vueltas, pero eso no detenía la repentina necesidad de tenerlo más cerca. Llegaron a la puerta e Hippo recordó que Gotti le había dicho que necesitaba que alguien la vigilara en todo momento. Se rascó la nuca con nerviosismo, como un reflejo natural. Él murmuró: «Entonces, ¿deberíamos decirle a tus padres que necesitas que te vigilen?» Ella aún logró oírlo y lo fulminó con la mirada al responder. «No soy una niña. Puedo cuidarme sola en mi habitación», replicó, pero él no se asustó ni se sintió amenazado por su tono amenazador. No era enfado ni hostil, simplemente era amenazante. Quizás tenía que ser más agresiva con Hippo. Él respondió con una confianza que ella nunca había visto en la versión más joven. Esto no te vigila porque te están castigando, sino que se trata de los dioses. Si el dios tramposo va a atacar, será cuando menos lo esperemos. Y no voy a permitir que eso suceda, no esta vez. Creen que pueden controlarnos, y nuestro destino, y me niego a creerlo. Dijo con seriedad, dejando entrever su antipatía por los dioses. Sin embargo, Astrid se resistió. Entonces, esta es una prueba para ver si puedes detener a los dioses y justificar tus propias creencias. Hippo empezó a ponerse un poco nervioso. Sí. No. Más o menos, a veces sí, a veces no. Ah. Es que, odio que me digan lo que puedo y no puedo hacer, o que no puedo cambiar esto o aquello porque los dioses lo han dictado, y ahora vienen a arruinarlo todo y esperan que les esté agradecido. Dijo. Astrid intentó no ofenderse por su cambio, considerándolo algo malo. Entendía su punto de vista, pues se daba cuenta de que solo él lo cuestionaría. Todos vivían aceptando las consecuencias cuando los dioses hacían algo como matar a su familia o contagiarles una enfermedad. Solo Hippo cuestionaría por qué alguien los adoraría. La conversación decayó después de eso, dejando de ser una discusión. Astrid abrió la puerta y le respondió a Hippo. Si algo tuviera que pasar ya lo habrían hecho. Hippo se había desanimado y respondió.
Astrid, te envenenaron, y yo estaba a tu lado, y tardó minutos. ¿Cómo esperas que estés bien si estás sola durante 12 horas? Astrid no se dio cuenta de que la habían envenenado porque pensó que era una enfermedad. No bebió nada, pero claro, eran los dioses, tendrían otros métodos de entrega, como un dardo. Una voz en su cabeza le decía eso, pero no sabía por qué. No había visto dardos desde que el comerciante Joan los trajo de algún lugar del sur. Astrid respondió con timidez, por lo que debía ser la primera vez en su vida. ¿Qué? ¿Vas a vigilarme toda la noche? Ella probó y se sonrojó al mismo tiempo. Hippo también, pero ladeó la cabeza al verla sonrojarse. Tus padres podrían si les explico la gravedad de la situación. Astrid asintió y abrió la puerta de su casa. Notó la ironía y se volvió hacia Hippo. Hippo, ¿acaso mi familia me visitó cuando estaba en casa de Gotti? Hippo respondió con indiferencia. Probablemente no estuve allí todo el tiempo, pero es una colina empinada y tus padres aún no tienen dragones. Astrid asintió y entró con Hippo para intentar pensar por qué los dioses la perseguían. Linelin, sí. Astrid respondió a la pregunta de Hippo, preguntándose qué plan loco se le ocurriría. ¿Mi padre definitivamente no me escuchará? Preguntó. Astrid arqueó una ceja, pero respondió de todos modos. Quedaste al descubierto cuando intentaste convencer a todos tú solo en el ring. Ganaste el entrenamiento de dragón y todos esperaban que mataras a Colmillo de Garfio. Hippo sugirió ante su sugerencia y también, en una digresión, mencionó. La pesadilla se llama diente de gancho, suena muy patán mocoso. Astrid se acercó y sonrió ante su acierto. Él continuó. Quizás si tuviéramos un lugar con menos presión y menos tensión, me escucharía. Hippo comentó, como si los engranajes de su cerebro estuvieran dando forma a una idea. Hippo, creo que cualquier entorno relacionado con dragones será intenso. Se pondría nervioso en cuanto viera uno. Entonces tendremos que conformarnos con que mi papá no nos escuche. Tendremos que superar esa cabezonería, decidió Hippo. Astrid también estaba pensando mucho, pero no solo por estoico. Intentaba descifrar qué planeaba Hippo. Para cambiar el rumbo de la aldea, tenemos que convencerla. Comprendió Hippo y expresó al unísono. Sin embargo, Astrid encontró una falla en el plan. ¿Cómo vamos a lograrlo? Sus palabras casi le sonaron al recordar que él había mencionado. Dijiste que casi todos en Perk tienen un dragón. Y no lo es. No, no vamos a revelarle los dragones a la gente. Es una locura y son casi tan tercos como estoico. Hippo entró en la cala y respondió. Quizás, pero tenemos que intentarlo. Si alguien puede ayudarnos, somos nosotros. Lo dijo con una confianza que ella había visto muchas veces. Su liderazgo innato brillaba con fuerza y ella no pudo evitar confiar en él. Entonces, ¿cuál es el plan? Hippo respondió con voz serena y firme. Saquen a los dragones del nido, traigan algunos a ver y asegúrense de que no se ataquen entre sí. Vamos a explicar nuestra situación juntos. Él realmente era fuerte bajo esa personalidad incómoda. No sabía cómo lo lograrían, pero conociendo a Hippo, tendría un plan. Una idea que nadie podía comprender, pero parecía tan obvia, así que lo dejó ahí. Volveremos a esto más tarde. Ahora mismo tenemos que empezar a entrenarte. Hippo parecía asombrado, sé que dijiste que me ibas a entrenar para pelear contra Patán, pero no puede esperar eso. Fue interrumpido. No, eso no. ¿Cómo entrenar dragones? Puso los ojos en blanco, pensando que debería ser un libro en lugar del manual del dragón. Hippo respondió con el apropiado a. Antes de encogerse de hombros y saludar a un emocionado desdentado. Hola, amigo, ¿qué tal hoy? Parece que vamos a entrenar. Claro que estás emocionado, le hablaba sin parar a su dragón como si éste pudiera entenderlo. Astrid se rió de su balbuceo. Ella se aclaró la garganta para llamar su atención después de un rato y luego señaló un trozo de césped en el que aparentemente debería pararse para comenzar la lección. Él obedeció dramáticamente. Ah, sí, claro, aquí mismo. De acuerdo. Bromeó con sus órdenes específicas. Ella le sacó la lengua y luego adoptó el papel de maestra, como hacía tantas veces en la Academia de Dragones. Bien, Hippo, hoy tenemos que aprender los fundamentos del entrenamiento de dragones. Fue una sesión larga, que la llevó casi toda la tarde. Lo básico para montar al dragón, aunque rara vez veía a Desdentao sin su silla de montar. Sin embargo, todavía no lo dejaba volar, por razones obvias. Empezó con el vínculo y la alimentación, dos cosas en las que ya era bastante bueno. Apaciguar a un dragón salvaje fue lo siguiente.
Le enseñó múltiples técnicas, desde mordisquear al dragón hasta tocar el punto de presión, agacharse y, básicamente, hipnotizar al dragón. Le contó cómo manejar el fuego, de alguna manera, permite a los dragones identificarse y pensar que eres uno de ellos. Repasó muchas cosas diferentes, y fue la que aprendió más rápido que tuvo. Podía repasar 3 lecciones diarias con Hippo en una tarde. Por lo general, Patán Mocoso y los gemelos se quedaban atrás de la clase y Patapez tenía sed de conocimiento, pero no el coraje para pasar por algunos exámenes. Hippo aprendió mucho en una sola tarde, pero el tiempo se agotaba y el día se acercaba a su fin. Salieron de la cala para disgusto de Desdentao, quien había estado disfrutando de las atenciones, el pescado y las caricias cariñosas. Sobre todo detrás de la oreja. Nunca pudo alcanzarla. No tenía ni idea de que un dragón pudiera hacer eso. Hay tantas cosas que aprender. Que me enseñen primero es genial, o sea, nadie sabe nada de esto y hay tantas posibilidades y. Astrid silenció su discurso. Hippo se calmó instantáneamente. Astrid adoraba su naturaleza habladora en general, especialmente cuando estaba emocionado como lo estaba, sin embargo, se estaban acercando al pueblo y conociendo a Hippo no habría dejado de hablar de ello incluso cuando estaban en el pueblo. Nos acercamos al pueblo, mejor no hacer ruido, le dijo y le guiñó un ojo. Hippo, sin embargo, continuó. Ah. Bueno, ya casi termino. Ambos sabían que no era cierto. Solo iba a decir, piensen en las posibilidades de la aldea si eso sucediera. Sería de gran ayuda. Terminó consciente de que estaban cruzando la línea de árboles. Se encontraron con miradas no tan escasas ni tan sutiles de la gente que vieron. No podrían ser descubiertos, ¿verdad? No, habría muchas más críticas y gritos sobre su deslealtad, cuando en unos años sería todo lo contrario. ¿Qué miran? Preguntó Hippo en voz baja, como si tuviera el mismo miedo de ser descubierto. Astrid le tiró del brazo para animarlo, pero respondió con brusquedad. A nosotros. Hippo la miró confundido. Ella les hizo un gesto a ambos, y él finalmente lo entendió. Ah, saliendo, claro. Sí. Astrid supo que habría un padre orgulloso y poco sutil en unos días al enterarse de la noticia. Pensó esto al despedirse con un beso descarado en la mejilla para disipar cualquier duda antes de irse a sus respectivos hogares, o al menos, Astrid se fue a casa. Astrid estaba acostada en su cama intentando dormir cuando Hippo, de alguna manera, logró entrar en su habitación. También empezó a hablar. ¿Cómo está mi señora? Oh, espera, es una voz en su cabeza. No es Hippo. Es su prometido, Hippo. ¿Dónde has estado? Preguntó. Hacía tiempo que no lo veía y empezaba a pensar que era su mente quien le decía que estaba loca. Parece que me salté un día, no estoy muy seguro de los horarios. Astrid recordó que la envenenaron en una cama en el futuro. Eso no fue bueno. Así que apagó la emoción de escuchar las palabras de su prometido para preguntarle sobre eso. ¿Cómo lo estoy haciendo? Hippo se rió de la misma forma que lo hizo cuando ella fue envenenada, claramente sin querer decírselo, excepto que esta vez no fingió que no había nada. Bueno, tú, por así decirlo, te sientes mejor. No estoy seguro de la situación, al menos ya entendí por qué nos pasa esto. Astrid se sorprendió de que Hippo se diera cuenta, aunque no lo consideró algo malo. ¿No son buenas noticias? Ahora podemos solucionarlo. Recordando cómo prometió ayudar a Hippo, tenía asuntos pendientes, y si él encontraba la manera de hacer que regresara, Hippo tendría que hacerlo por su cuenta. Sus pensamientos se interrumpieron. No podemos, resulta que los dioses nos tienen en la mira. O al menos, Loki. Astrid sabía que Loki era el dios de los trucos y el engaño. No podía ser tan malo, ¿verdad? ¿Qué quiere Loki de nosotros? Hippo tarareó en respuesta y luego respondió de manera menos vaga. Patas de pez cree que Loki está tratando de iniciar el Ragnarok. Astrid balbuceó, casi lo suficientemente fuerte como para alarmar a sus padres que estaban abajo. ¿Qué? Hippo rió entre dientes con inquietud otra vez. Estás bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cortesía de tus padres y Gotti, no podemos permitir que te envenenen otra vez. Astrid frunció el ceño. ¿Quién más sabe lo que está pasando? Hippo respondió sin dudar. Patapez, Gotti, tus padres, mi madre y yo creemos que los dragones sospechan algo, dijo para animar el ambiente. Ella rió y entonces recordó al instante a su maltratada amiga, encerrada en el ring. Bueno, tengo una cuenta pendiente contigo sobre mi actualización de los acontecimientos del día. Claramente, mencionaba los besos y el entrenamiento de dragones.
Para empezar, aquí estoy, otra vez, respetando tu espacio, y tú estás besuqueándome cuando era más joven. ¿Tienes algo de autocontrol conmigo? Preguntó con incredulidad. No, ni una onza, bromeó Astrid. Hippo murmuró algo sobre hormonas inútiles y algo más que ella no entendió bien. Astrid pensó que si alguien conocía a Hippo y sus aviones descabellados, ese era Hippo. ¿Sabes lo que estás planeando? Hippo se animó un poco y dijo. No, en realidad no, creo que tiene algo que ver con traer dragones o algo así para que la gente vea que no son una amenaza. No estoy muy seguro. Astrid gruñó de acuerdo, sería algo así. Hippo continuó. Quizás quieras ir a echar un vistazo a la forja. Si hubieras prestado atención a mis ojos en lugar de a mis labios, habrías visto el brillo que sé que es mi plan para hacer la silla de montar de desde Tao. Bromeó de una forma que le dio ganas de golpearlo y besarlo. Aunque le dio información útil, así que un golpe suave sería. Salió de su casa para dirigirse a la forja. Ella decidió no contarle a nadie sobre el hipo en su cabeza por razones obvias, como la validez de su cordura. Ahora a ayudar al verdadero hipo a hacer que la silla funcione en su primer intento. Hippo trabajaba en secreto en la forja. Quería sorprender a Astrid con la silla de montar para mañana, y así estaría en el cielo, como el héroe que se decía que era. Puede que estuviera loca, pero sabía de chimuelo, algo que solo se le ocurrió minutos antes de que irrumpiera y se revelara. Así que tenía que creerle. Esto funcionaría. Tenía un plan. Y esta vez funcionará. Porque al parecer no es duro. Estaba absorto en sus pensamientos creando la silla cuando finalmente vio a Astrid junto a él. Oye, Astrid lo dijo con un tono desenfadado, como si fuera su novio. Era bastante tarde incluso para Hippo. Tenían que madrugar para el entrenamiento de dragones y, bueno, el buen entrenamiento de dragones. Hola Astrid, hola Astrid, ¿estás despierta hasta muy tarde? ¿Hay alguna razón por la que estás aquí afuera? Porque pensé, bueno, esto no es. Astrid interrumpió su parloteo con un suspiro y él se tranquilizó al darse cuenta de que lo había pillado y de que le había sorprendido con lo de su novia. Espera, ¿su qué? No lo había pensado así antes, claro que la había invitado a salir. Pero es su novia. Su novia. Esas dos cosas no encajan en la misma frase, ni mucho menos. Hippo ni siquiera se dio cuenta de que estaba hablando. Probablemente deberíamos prestarle atención. Podemos crear ese mañana ya que necesitamos estar en el entrenamiento de dragones. Terminó mientras Hippo seguía perdido en su relación con novia y Astrid. Olvidándose por completo de su razonamiento anterior, respondió sin divagar esta vez. Sí, pero quiero hacerlo ahora. Astrid suspiró, esta vez divertida. Se inclinó y lo besó en la mejilla, y él se sonrojó. Puede que diga lo contrario en voz alta, pero cree que nunca se acostumbrará. En el buen sentido. Volví a hablar con calma. Trabajas demasiado, lo haces todo demasiado rápido. El salón Mead no se construyó en un día. Él sabía que ella tenía razón, siempre la tenía. Apenas le hablaba, pero cuando lo hacía, tenía razón. Él sabía que esta iba a ser una y divertida relación. Pero ahora que empezó a necesitar terminar. Astrid se mordió el labio descaradamente y murmuró algo. Si tan solo pudieras mantener esa lógica. Hippo frunció el ceño ante el significado, pero ella lo ignoró antes de que él pudiera preguntar, dándose cuenta de que lo había dicho en voz alta y continuó. De todas formas, necesitas dormir, no puedes esperar cargar con todo sobre tus hombros y quedarte de pie al final. Tienes ayuda. Hippo tuvo una idea gracias a esto, se quedó pensativo por un momento y murmuró. Exactamente. Astrid estaba confundida y el hipo en su cabeza que había abandonado la idea de no hablar mientras ella estaba cerca del hipo más joven para no confundirla o hacerla parecer loca, sí, ese respondió en su lugar. Podríamos convencer a los otros vikingos como Patapez, como si fuera un eco, el joven hipo también respondió, cortando de raíz a su prometida. Podemos conseguir ayuda de quienes probablemente nos escuchen, Patapez, no de los gemelos. No pueden guardar un secreto. ¿Podemos confiar en Patán? Quizás en Bocón. Hippo se preguntó a sí mismo. ¿Piensas igual? Astrid se burló de su parecido y ni siquiera sabía que lo había dicho hasta que Hippo la miró perplejo. Afortunadamente, era una solución fácil. Suena exactamente como algo que dirías dentro de unos años. Se encogió de hombros como si fuera obvio y a ella no le importara si parecía un poco tonta, un encubrimiento era un encubrimiento. Su prometido rió disimuladamente en el fondo y ella silenciosamente juró romper con él, sí. Porque eso es lo que quiere, totalmente, no puedo vivir con Hippo porque se ríe de mis mentiras.
Pensó con sarcasmo. Siempre podría bromear amenazándolo con eso, sí, es aún menos probable que la crea, aunque probablemente no le creería menos que a ella misma. ¿Por qué estás pensando esto otra vez? Ah, cierto, Hippo siendo un idiota, incluso esa descripción lo está forzando. Uf, mantener un flujo constante de sobreactuación ya es bastante difícil. Se conformaría con golpearlo y volvería a prestar atención a la tarea en cuestión. Entonces, ¿vas a continuar? Ella preguntó, mientras él continuaba trabajando en la silla. Una vez que termine con el asiento, me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo se abre el alerón trasero y dónde va mi pie. Dijo con normalidad. Ella asintió y supo que la silla estaría lista en apenas unos minutos. ¿Acaso planeaba improvisar si ella no estaba? Lo dejó pasar. Había estado dándole vueltas a cosas sin sentido esta noche, efecto secundario del cansancio. No se había lanzado a una diatriba interminable sobre por qué debería romper con Hippo en broma, y luego se había convencido de que no podía. ¿Cuándo sabía que no lo haría? Estaba pensando demasiado para su mente nublada. Como para enfatizarlo, un bostezo escapó de su boca y Hippo levantó la vista de su trabajo. ¿Estás seguro de que no necesitas descansar? Bromeó, ella asintió pasivamente ante su sugerencia y él se quedó momentáneamente desconcertado. Los vikingos suelen ofenderse cuando se les pide que descansen o cuando se les insinúa que están cansados. Lo olvida. Al parecer, lleva años con él. No le sorprendería que estuviera pensando en romper con él. Aunque su mente lógica sabe que aceptó casarse con él. Pero simplemente no parece posible. No tiene tanta suerte. Bueno, perdió una pierna, y su libertad para establecerse en el cacicazgo, no debería pensar en esto. Pareces bastante cansado, seguro que aún quieres estar aquí. Voy a trabajar hasta que termine, lo que podría ser por la mañana. Su prometido en su cabeza bromeó, pero ella permaneció en silencio ante su impulso de responder por razones obvias. Hippo terminó la silla con maestría y Astrid tuvo que admitir que se parecía bastante a la original. Le quitó el polvo y se la enseñó. Orgulloso. Esta debe ser una de las primeras veces que ha visto tanta alegría creando algo durante su tiempo aquí. El resto se ha decepcionado porque no funcionó o algo salió mal esta vez. Sabe que va a funcionar, porque es una silla, no el mutilador, de lo que ella todavía se ríe disimuladamente. Probablemente aún tenga el diseño por ahí, ¿qué dijo? Palancas y cuchillas entrecruzadas o algo así. Era tan imaginativo y adorable, y ella está divagando de nuevo. Odia estar cansada. La cuestión es que Hippo ha terminado. Y ahora es hora de colocarle la prótesis a desdentado. Repasa el diseño básico según lo que recuerda. Tenía una línea que conectaba la prótesis con una varilla metálica que a su vez conectaba con un pedal que, al presionarlo, abría más la cola y variaba la velocidad y el ángulo de vuelo con cada ángulo del pedal. Parecía haberlo entendido. Al final se le ocurrió la idea, así que seguir adelante con la idea básica probablemente impulsaría su idea de todos modos. Mientras se ponía a trabajar, Astrid se sentó en el lateral de su escritorio y se relajó. Hippo trabajó hasta bien entrada la noche, y a Astrid le costaba mantenerse despierta. Iba a estar despierta por Hippo, pero anoche se acostaron tarde y eso te pasa factura. Lucha contra el sueño, pero el golpeteo del yunque cuando él crea la biela o algo así es tan rítmico y relajante, Hippo, sus pensamientos se pierden mientras finalmente empieza de dormitar. Hippo ni siquiera se da cuenta de que ella se quedó dormida ya que está ocupado haciendo esta cola que suena tan similar a una prótesis conectada a una palanca que tiene una biela que puede empujarlo hacia la silla de montar para que se incline con el dragón y también le permite abrir la cola rápidamente con un simple movimiento en lugar de tener que soportar el peso de cada parte de la conexión a la cola. Cuando por fin terminó, miró a Astrid con una sonrisa para ver qué pensaba, pero estaba recostada en su escritorio, dormida. Se sonrojó al pensar en lo guapa que se veía y en que probablemente nunca se olvidaría de la imagen de una chica hermosa sentada en su escritorio. De vez en cuando, una repentina oleada de coraje lo invadía. Sabiendo que estaba dormida y sabiendo que esto era básicamente solo para él. Se acercó a Astrid, dormida, le acarició la mejilla con la mano y le dio un beso en los labios. Line. Hippo ya ha besado a Astrid 2 veces, pero este fue uno de verdad. No el beso corto, más o menos, casto que le dio cuando estaba seguro de que moriría feliz después, sino uno más largo. Solo para grabar de alguna manera ese sentimiento en sus labios. Se separó unos 20 segundos después, cuando necesitaba aire.
Sin embargo, lo que lo sorprendió más que su repentino coraje fue su repentina desaparición al ver los ojos de Astrid abiertos de par en par al apartarse. Se estremeció al darse cuenta de que ella se despertó y él la besaba. Eso no podía ser bueno para su reputación, acosar a chicas mientras dormían. Ella fue la primera en hablar. ¿Sabes que fue exactamente la misma manera en que me besaste la última vez? Ella susurró. Oye, eres irresistible mientras duermes, no me juzgues. Su prometido hace pucheros, fingiendo ofensa. Ella lo ignora y se concentra en la mirada del joven hipo. Atónito, por decirlo menos, él se pone a divagar. Sí, lo siento, solo, te vi dormida y te veías tan bonita y estoy siendo muy estúpida y terminé la silla, y lo siento. Terminó antes de que fuera doloroso verlo, y Astrid no pudo evitar sonrojarse ante el cumplido, ignorándolo para borrar la culpabilidad de su rostro. Al ver que no desaparecía, optó por el plan B. Le devolvió el beso. Hippo se quedó atónito cuando ella simplemente saltó del banco de trabajo, claramente ya no cansada, lo agarró por la túnica y lo besó, como la primera vez. De nuevo, se quedó atónito y con los ojos como platos. Esto no puede estar pasándole. Espera, sí, y le ha pasado varias veces. ¿Por qué sigue siendo una revelación para él? Se apartó y suspiró. Hippo, no tengo ningún problema con que me beses. Fue una grata sorpresa. Ahora, sobre esta silla de montar. Hippo alarmantemente y se sonrojó ante su consentimiento, y luego, obligándose a no pensar en besar a Astrid o no conseguiría nada. Se acercó a su silla recién terminada y se la mostró, gesticulando con orgullo. Ella llamativamente al ver la réplica casi perfecta de su primera silla. Sintió que revivía los días en que él le pedía que revisara una minúscula mejora y ella se esforzaba por comprender toda la compleja ingeniería. La ironía que saltó a Astrid fue que estaba reviviendo aquello. Literalmente. Su prometido, como si hubiera sido una señal, intervino. Bueno, eso no está tan mal si no lo digo yo mismo. Nada mal. Dijo, respondiéndole a su prometido y halagando a Hippo a la vez, que eso requiere habilidad, respondiendo a ambos, pero asegurándose de que el joven Hippo no sepa nada de su prometido. En serio, debería ser una habilidad. Su prometido pareció pensar lo mismo, porque soltó una risita. Al menos, más le valía estar de acuerdo, o le esperaba un puñetazo. Sigue lo que me explicaste y parece que funcionará. ¿Deberías probarlo mañana? Los ojos de Astrid parpadearon, como grabándole lo cansados que estaban. No estaba acostumbrada a trasnochar y madrugar. Asintió y volvió a bostezar, y él pareció entenderlo por fin. Está bien, esta vez sí que me voy a la cama. Él respondió mientras colocaba la silla de montar debajo de su banco de trabajo y maniobraba hacia la salida de la tienda. Ella lo siguió y casi repitieron sus despedidas como lo habían hecho antes esa noche. Solo que el beso fue más significativo esta vez en lugar de un espectáculo para los transeúntes. Apagó las velas y antorchas de la forja y se dirigió a su casa. Hippo estaba seguro de haberla oído decir algo al irse, pero claramente no era para él, probablemente hablaba consigo misma. Finalmente llegó a su casa y entró en despacio, como si fuera uno de esos días en que había trasnochado y su padre lo esperaba, furioso por su ausencia. Subió las escaleras y se metió en la cama, con la mente aún inquieta por lo sucedido, pero el cansancio probablemente lo alcanzaría en cualquier momento, y al cabo de un rato, se durmió con una sonrisa, con el sabor de los labios de Astrid sobre él, más intenso que antes. Astrid se quedó un momento junto a la forja, observándolo con cariño mientras se marchaba. Su prometido decidió que ya no quería seguir callado, así que finalmente comentó algo que lo preocupaba un poco. Entonces, ¿esto significa que podrás besar a tu otro yo en el futuro? Porque no puedo decir que no estoy celoso del trato que me dan aquí. Astrid se burló y respondió. Apuesto a que lo único que te detiene es mi falta de voluntad para hacerlo. Ella bromeó, iniciando su charla amistosa. Oh, no. Antes de que Loki arruinara mis movimientos, luchabas por resistirte a todo esto. Dijo, y ella pudo imaginarlo haciéndose un gesto para sí mismo, aparentando ser lo más varonil posible. Se rió al pensarlo y empezó a caminar a casa sin dejar de responder. Sí, y ahora tienes una excusa para pasar todo el día conmigo porque necesito que me vigilen, y definitivamente no vas a aprovecharte de eso. Ella rió y él adoptó una actitud fingida de seriedad. Oh, esa es una buena idea. Necesito anotarla. ¿Algún consejo más para seducir a tu yo futuro? Ella le diría algo que la haría caer, además del hecho de que él ya sabía algo, pensó en una respuesta mientras caminaba por la ciudad vacía salvo unos pocos guardias patrullando en la distancia.
No sé, no creo que tengas ninguna oportunidad. He oído que ya está interesada en alguien. Ella bromeó. Él se rió y luego fingió interés. ¿A quién? Tal vez debería tener cuidado con ese chico ciertamente perfecto. Él respondió. Ella rió disimuladamente ante su descarado autoapoyo y continuó de todos modos. Bueno, he oído que hay un chico muy dulce llamado Hippo, y ella está muy enamorada de él. Ella termina mientras llega a su ventana y se cuela. Él responde de una manera más cariñosa esta vez. Parece un tipo muy afortunado. Sonríe mientras se dirige cansada a su cama, otra vez. Y responde somnolienta. Sí lo es. Ella termina con una última provocación y él finalmente responde. Buenas noches, Astrid. Ella comienza a quitarse la armadura y a ponerse una túnica y suspira, mientras se responde a sí misma. Desearía poder besarte ahora mismo y desearte buenas noches. Podía oírlo tararear con añoranza. Obviamente sentía lo mismo. Tendrían que lidiar con sus contrapartes. Extrañaba las bromas que tenía con su prometido. Y al cubrirse, el sueño la invadió enseguida. Podría haber jurado que lo oyó cantar. ¿Era una canción de cuna? Lo dudaba. No luchó contra el sueño, pero quería saber qué canción era. Mares Bravos, fue todo lo que escuchó antes de caer en un sueño tranquilo y cálido, sintiéndose completa de alguna manera. Line. Hippo despertó de su sueño por la mañana. Al menos los sueños tienen la cortesía de despertarlo a tiempo. Se quedó en el sueño después de que ella se durmiera y cantó la canción que escuchó a su padre cantarle a su madre. Valka le había pedido que la aprendiera y la tocara en su boda. Astrid tendría que aprenderla más tarde, ya que tenía más cosas que hacer para la boda, así que necesitaba sacarlas de encima antes. No bromeaba en la tienda con Astrid. Ella realmente era hermosa mientras dormía. Cuando despertó, recordó que tenía una Astrid que realmente no correspondía a su afecto. Parecía receptiva cuando intentaba sus, movimientos suaves. Pero se desplomó un poco después de eso, así que se dio cuenta de que no debía corresponder a los sentimientos, ella era Astrid. Se despertó como es debido con un poco de agua y se preparó para un día de jefe. ¡Qué suerte la suya! Astrid definitivamente no estaba contenta. No le gustaba tener que cuidarla las 24 horas del día. Sus padres tenían ojeras esa mañana por trasnochar. Escépticos, pero no dispuestos a cuestionar a su jefe sobre si cree que Loki la persigue. No le gustaba apenas tener privacidad. Al menos podía elegir con quién pasar el día. Y, por supuesto, eligió a Hippo, porque está enamorada de él y no se le ocurre otra excusa. Estaban revoloteando por las afueras del pueblo en ese momento buscando a la oveja que se había escapado. Los gemelos, muy amablemente, le alegraron el día a Hippo dejando salir un corral de ovejas. Solo les quedaba una. ¿Dónde creen que están? Dijo mientras volaba hacia adelante sin darse cuenta que esto le dio a Astrid una gran vista de su espalda. Ella tragó saliva y luego respondió apresuradamente a su pregunta retórica más probable. ¿Hemos revisado la línea forestal? Dijo tratando de alcanzar el costado del dragón para no tener esa vista tan distractora. A las ovejas no les gusta mucho el bosque, pero supongo que ya hemos comprobado todos los demás lugares. Dijo, dirigiendo a su dragón hacia el bosque. Ella quería decirle que lo amaba, pero no quería hacerlo en el momento equivocado. El momento lo era todo. Quería decirlo en serio, sentirme lista y tenerlo listo. Es bastante molesto querer que todo sea perfecto. Le sienta bien a Hippo, y su trasero, atrás. Sí, el trasero. Hippo voló hacia el bosque con velocidad, esquivando árboles con facilidad, y ella se mantuvo sobre la línea de árboles porque aún no tenía esa habilidad. Apenas estaba acostumbrada a volar, definitivamente no estaba lista para embestir de cabeza contra los árboles. Tormenta estaba a punto de entrar, así que tuvo que recordarle constantemente que no podía con un tirón hacia arriba. Date prisa y recoge las ovejas antes de que Tormenta se una a la diversión. Ella bromeó, lo estoy encontrando. Lo estoy encontrando. Hippo respondió con una expresión seria, por reflejo. Parecía tranquilo respondiéndole. ¿Por qué era tan desconcertante y adorable? Poco después, Hippo salió disparado de entre los árboles, sobresaltándola. Desde Tao, el furia nocturna, que no daba tanto miedo, al que ya se había acostumbrado, tenía una bola blanca de pelusa entre las garras. Habían encontrado la última oveja. Entiendo. Dijo Hippo afirmando lo obvio. Deberíamos regresar. Ella también preguntó lo obvio. No, pensé que nos lo llevaríamos. Hippo dijo con sarcasmo, sin darse cuenta de su hipocresía.
Ella le restó importancia y lo fulminó con la mirada. A él no le inmutó en absoluto, ella ya no le inmutaba. Sabía que sí. Regresaron al pueblo sin problemas y, agradecido, le devolvieron las ovejas a Mulch. Luego se dirigieron a ver a los gemelos. Cuando los encontraron, intentaron disimularlo. ¿Dónde estaban ustedes dos esta mañana? Hippo preguntó con cinismo. Les encantaba hacerle perder el día. Así que debería encantarles castigarlos, ¿por qué desearía que simplemente pararan entonces? Éramos ovejas. Brutacio intentó responder, pero su hermana le dio un codazo. Se dio cuenta de que no debían decirle nada a Hippo, así que Brutacio lo cubrió. Ovejas decorando. Dijo con entusiasmo, agitando las manos exageradamente. Tufnud le siguió el juego. Sí, oveja, cosas. Ja. Es casi tan divertido como dejar salir a las ovejas. Hippo observaba con incredulidad y Astrid se divertía. Bastaba con hacerles una simple pregunta para que se desmoronaran. Brutilda volvió a darle un codazo a su hermano mientras Hippo los tenía acorralados. En sentido figurado. Entonces admites que has dejado salir ovejas antes, ¿es similar a lo de hoy? Rufnut intentó cubrirlo. El de hoy no fue tan divertido. Ella dijo algo ajeno a todo por unos 3 segundos antes de darse cuenta de que le había dicho a Hippo y no a Tufnut. Tufnut pareció darse cuenta. Nos atrapaste, idiota. Dijo que antes de abordar a su hermana, Hippo tuvo que separarlos. Chicos, levántense antes de que les dé más de una semana de limpieza de estiércol de dragón. Saltaron rápidamente y luego Tufnut preguntó. Espera, ¿eso significa que nos libramos del castigo? Hippo. Compañero. Amigo mío. Recuerda que te llamé el bonito. Dijo tratando de halagar a Hippo. Hippo levantó una ceja y luego declaró. Una semana limpiando los establos de los dragones, yo sabré si no los han limpiado, todo el pueblo lo sabrá. Los gemelos gimieron indignados antes de que Rufnut hiciera pucheros. No eres divertido. Dijo antes de que los gemelos se marcharan enfurruñados. Hippo se giró hacia Astrid y suspiró. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué sigue? Sí, la madre de Gustav necesitaba ayuda. En ese momento Valka acompañada de Cloudjumper aterrizó desde el cielo. Hippo, ¿necesitas ayuda con algo? Terminé mi parte más rápido de lo esperado. Dijo que Hippo por fin había comprendido que un jefe necesitaba delegar y pedir ayuda. No es que lo hiciera a menudo. Solía cargar con todo lo que podía hasta desplomarse, a veces literalmente. Últimamente le iba mejor, dejando que Valka y, hasta hace poco, Astrid le ayudaran. Incluso Stoico siempre contaba con Spitalow para que le ayudara si era un día muy ajetreado. Stoico podía tener a Bocón, pero todos sufrieron las consecuencias de ese error. Hippo respondió con naturalidad. No, hoy es un día lento. Solo me queda Nora. Dijo que le mencionó a Valka la madre de Gustav. Valka respondió rápidamente, deseosa de darle a su hijo más tiempo para relajarse, ya que está lidiando con muchas cosas ahora mismo. Probablemente, principalmente con Astrid. No, déjame contestar, tienes otros asuntos que atender. Sonríe y mira a Astrid, sin saber si se siente ofendida o halagada. Probablemente esto último. Sabía que era difícil tratar con ella, pero la idea de poder pasar más tiempo con Hippo la halagaba. De alguna manera. Jaja sí, gracias mamá. Dijo agradecido. No quería aburrir a Astrid con esas tareas de jefe, que probablemente era demasiado educada para decirle que odiaba. No podía ser el único que odiaba ser jefe, ¿verdad? Astrid, sin embargo, había disfrutado mucho ser jefe, sobre todo porque vio a Hippo, se refiere a Hippo. Pero de todas formas, no le importaba todo el asunto de ser jefe. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo dijo con torpeza por primera vez con Astrid desde su propuesta. Ella se tomó su tiempo para responder. Me gustaría saber todo esto. Ella hizo un gesto hacia Berk. Cambió. Bueno, ya sé que sí, pero me gustaría una explicación más detallada. Incluso que me mostraran lugares importantes estaría genial. Dijo, intentando actuar con naturalidad, pero realmente fascinada por su nueva forma de pensar, que en realidad no sabía cómo había cambiado todo, aunque sabía que sí, y que tenía algo que ver con una reina, pero nada más. Hippo reflexionó sobre por dónde empezar, y decidió que el mejor lugar era, el principio. Déjame meterme en mi personaje de 14 años. Astrid se rió y respondió. Un espectáculo también. Él se rió de vuelta. ¿Quieres uno? Ella asintió y se encogió de hombros. ¿Por qué no? Él sonrió al encontrar un potrero donde ella estaba sentada y se apartó para mirar al pueblo.
Al volverse, ella supuso que su pequeño espectáculo había comenzado. Él empezó a hablar. Este. Es Berk. Linelinelin. Hippo empezó como si esa fuera la única explicación que necesitaba el pueblo. Los dragones decidieron jugar un poco más lejos, en el potrero, tras presenciar el castigo de los gemelos. Hippo continuó. No es la mejor ciudad para hacer turismo, como puedes ver, pero tenemos algunas novedades desde la última vez que estuviste aquí. Ella se rió porque él parecía un comerciante intentando venderle algo. Allí en la esquina tenemos a nuestro herrero residente, dijo haciendo un gesto hacia la forja donde había un complejo más grande que antes y un estante más diverso en lugar del estante de armas de antes. Ahora fabricamos sillas de montar, cerraduras para almacenar pescado y ayudamos a los dragones con sus dientes. Las armas se han convertido en una necesidad rara en tiempos de paz. Dijo, mirando la forja con orgullo, que él hizo ese cambio, trajo la paz. Salvó vidas y eso es lo que lo hace feliz. Tenemos establecimientos personalizados, dijo, señalando un edificio que solía ser un potrero. Habían ocurrido tantos cambios y el hombre frente a ella era el responsable. No pude evitar darme cuenta de que Berks había cambiado para mejor. Quería aprender a ser un jinete de dragón, quería aprender a ser como su otro yo, quería aprender a estar con él. Él continuó, ajeno a sus pensamientos. Estaciones de alimentación con todo lo que puedas comer para que no tengan que buscar en las casas, como lo hicieron. Se rió al pensar en un dragón curioso vagando por la casa de un extraño. Un lavado de dragón con servicio completo. Dice con más entusiasmo, señalando otro edificio que antes era la casa de los Stohensen. Incluso había dragones rascándose la espalda. Señaló los tejados y dijo con orgullo. Prevención de incendios de primera línea en cada casa. La lluvia se acumula y detiene el fuego con un simple tirón. Astrid sonrió y respondió. Lindo. Hippo se encogió de hombros y respondió alegremente. Eso creo, fue tu idea. ¿Mi idea? Dijo perpleja, parecía un invento de Hippo. Quizás se le pegue. Finalmente sonríe y se da cuenta de que él no es el único que cambia. Al menos será conocida como la doncella escudera que nunca dejó la patrulla de bomberos, al menos. Sí. Él respondió antes de volver a su explicación. Y el Ring de la Matanza, es la Academia del Dragón con 5 años de antigüedad. Ella miró hacia el Ring de Matanza, y efectivamente había un gran símbolo de dragón cubriendo la parte superior de la entrada, como si se burlara de su existencia anterior con paz. ¡Guau! Ella sonrió y luego respondió nuevamente. Bueno, esos son los cambios en las ciudades. ¿Hay algo más significativo para el final de la Guerra del Dragón? Sonrió, casi demasiado. Astrid sintió curiosidad. Respondió, casi con coqueteo. Sí, sí los hay, Astrid, me gustaría mostrarte algunos de mis lugares especiales. A Astrid le gustaba demasiado la idea de que le mostraran los secretos de la vida de Hippo. Se levantó de su asiento, que era el césped del prado, y se dirigió hacia sus dragones, a unos 10 metros de distancia. Estos movían la cabeza como un loro, y cuando llegaron sus jinetes, regresaron a ellos alegremente. Oye amigo, hay algunos lugares a los que también vamos a ir. Dijo con tono cómplice. Desde Tao no lo entendía, pero Hippo sabía que el dragón sabría a dónde iban en cuanto despegaran. Se giró hacia Astrid, que se preparaba para montar a Tormenta. Oh no, mis lugares, mi dragón. Cabalgarás conmigo, mi gama. Dijo y ella rápidamente se sonrojó, un rubor cruzó su rostro al pensar en viajar con Hippo, estar cerca de él, viajar en el mismo dragón, sus brazos alrededor de él, la sensación de su espalda presionada contra, bueno. Dijo, irrumpiendo en sus pensamientos. Ella asintió y rápidamente le dio una palmadita a Tormenta, susurrándole que volviera a su corral. Tormenta pareció entender que este era un vuelo solo para las 3. Tormenta se sintió un poco excluida, pero solo lo hacían ocasionalmente. Hippo a veces estiraba la cola de Desdentao y venía solo con ella y Astrid, así que lo ignoró y volvió a su corral a dormitar. Hippo se elevó de golpe, sintiendo el viento de nuevo en su pelo. Astrid lo rodeaba con sus brazos. Habría jurado que lo agarraba con más fuerza de lo habitual. Quizás todavía estaba nerviosa porque él redujo un poco la velocidad de Desdentao, pero el agarre no cambió. Ella no tenía miedo a las alturas. No tenía ni idea de por qué lo sujetaba con más fuerza. Probablemente era su imaginación, apenas se notaba. Su pie se había vuelto automático y Desdentao sabía a dónde se dirigían. Astrid lo interrogó. Entonces, ¿qué tiene de importante este lugar? Ella gritó por encima del viento. Hippo respondió en consecuencia.
Te lo diré cuando lleguemos allí. Dijo sin responder a su pregunta. El vuelo fue corto porque pronto estarían descendiendo hacia esa cala inolvidable donde su vida cambió para siempre, donde comenzó el cambio de todo lo que conocían, donde Astrid cambió. Aterrizaron con mucha gracia y Hippo se bajó de su dragón en un instante. Le ofreció una mano para que se bajara. Puede que lo quisiera y quisiera tomarle la mano, pero no iba a renunciar a su independencia. Le apartó la mano con suavidad mientras se agachaba con una sonrisa burlancia. Él pareció mostrarse satisfecho de inmediato. Como si fuera una prueba y ella la hubiera fastidiado. Entonces, ¿qué tiene este lugar? Hippo le sonrió con naturalidad, volviéndose hacia la cala con nostalgia y cariño. Se giró hacia ella después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 segundos, y finalmente respondió. Aquí conocí a Chimuelo, en realidad, lo conocí un poco más arriba, pero aquí fue donde lo conocí, me hice amigo de él y lo entrené. Aquí también fue donde me encontraste a mí y a él. Se detuvo, como si fuera a continuar. ¿Y? Astrid respondió no saciada. Y fue ahí donde por primera vez pensé que tenía una oportunidad contigo. Sonrió al pensarlo, y Astrid se sonrojó de nuevo. Él notó su rubor y continuó, viendo a dónde podía llegar con esto. También fue allí donde le propuse matrimonio. Dijo la verdad, iba a contenerse, pero ver a Astrid sonrojarse así lo hizo hacer estupideces para que se quedara ahí. Esperaba que estuviera enojada, o al menos ligeramente irritada, porque hace una semana habría luchado con todas sus fuerzas contra el concepto mismo de ellos. Pero en cambio, se tiñó de un rojo más intenso y arrastró los pies. Casi tímida. Ni siquiera era Astrid. Pero se recuperó en unos segundos, todavía sonrojada, pero resoplando con fingida indiferencia. Estaba seguro de que ahora al menos sentía algo por él. Pero ella luchaba contra ello, podía ver el desafío en sus ojos. Desdentao pareció darse cuenta también y decidió acercarse sigilosamente por detrás. Hippo ni siquiera sabía lo que hacía su dragón hasta que ya había sucedido. Desdentao la empujó hacia adelante, exclamó indignada, e Hippo se abalanzó para detener a Desdentao y atraparla, y ella, casualmente, porque Desdentao no planeaba esto en absoluto, cayó en sus brazos. Gritó sorprendido y Desdentao, satisfecho con su trabajo, simplemente la acarició con el hocico como si dijera: solo estaba acurrucándome. ¿Qué en nombre de los dioses? Ella gritó avergonzada. Lo siento, milady. Solo está jugando. Hippo respondió intentando mantenerla tranquila antes de que explotara. La barba de Thor. Mencionó que finalmente se dio cuenta de que estaba abrazada. Quería quitárselo de encima, quería retroceder rápidamente y que no se sintiera tan bien, pero aquí estaba, contenta en el abrazo. Desdentao resopló victorioso antes de trotar a una distancia segura por si se les ocurría la brillante idea de unirse a él. Hippo fue el primero en apartarse, confundido porque Astrid no se apartaba ella misma. Pero solo temporalmente, debía de estar más encaprichada de lo que él pensaba. Retrocedió un momento, extrañando al instante el contacto y frotándose el brazo porque decidió que de repente tenía frío sin su toque. Se apartó el flequillo de los ojos con nerviosismo mientras contemplaba qué hacer. Él decidió que la dejaría seguir cubriéndolo. Parecía bastante avergonzada de que le gustara. En realidad, no debería explotarlo, por mucho que lo esté su prometida. No quería incomodarla. Lo lamento. Dijo, intentando que volviera a su personaje, por ahora. Sin embargo, esto pareció tener el efecto contrario. Porque Astrid lo miró con atención después de que él se disculpara y se dio cuenta de que estaba siendo ridícula, que legalmente era su prometida, o su otra yo lo era, no tenía por qué avergonzarse de su contacto. Incluso si ya había aceptado amarlo, aparentemente seguía avergonzada. Lo ignoró y comentó que debía extrañar a su prometido, que con suerte ella lo sería algún día, y si estaba atrapada allí, bien podría ser esa prometida. Se secó el flequillo de nuevo e hizo lo que mejor sabía hacer: ir directo al objetivo. Hippo no se había sorprendido del beso de Astrid en unos 4 años. Incluso si lo estuviera, la sorpresa fue por el momento, no por el hecho de que ella lo besara. Sin embargo, no se quedó paralizado como solía hacerlo, y rápidamente le devolvió el beso. Astrid se fundió en el beso. Ella no era una experta en besar, pero estaba segura de que él sí. Parecía estar haciéndolo todo bien, sabía exactamente qué partes de su barbilla tomar para hacer que su corazón latiera más fuerte, sabía exactamente en qué momento acercarla más. No existía nada más en su mundo. Solo ese beso. ¿Por qué demonios no lo hizo antes? Era perfecto.
Si alguna vez volvía al pasado, no esperaría a que Hippo entrenara a un dragón, estaría allí directamente. El beso se separó después de un tiempo que Astrid consideró insuficiente. Hippo parecía tan sin aliento como ella. Una vez que recuperó el control total de su boca, casi se atragantó. No lo sientas. Él simplemente sonrió y la abrazó. Line. La aldea estaba realmente impactada por esta nueva revelación. Hippo y Astrid iban a salir. Esto definitivamente no era lo que esperaban. Y, por no mencionar, Hippo había mejorado mucho en el entrenamiento de dragones. La gente sospechaba de Astrid al entrenarlo, pero él se estaba volviendo mejor que ella. Ella no podía enseñarle, no lo haría, no soportaba no ganar. Excepto que no parecía molesta con su repentina mejora, parecía encantada. Todos parecieron restarle importancia, sin embargo, probablemente solo estaba siendo una amiga comprensiva, por no mencionar que no querían gafar la buena suerte que les había sido otorgada y que Hippo volviera con el desastre. Astrid estaba realmente sorprendida con cómo iba su entrenamiento. Se había vuelto extremadamente bueno en pocos días. Definitivamente no era lo que esperaba. Y, por no mencionar, Hippo casi había llegado a ser tan bueno como ella. Bueno, ella le estaba enseñando, al menos la gente no sospecharía de ella, ya que no soportaría perder algo que había escuchado en una conversación a sus espaldas. ¿De verdad era tan competitiva? Sin embargo, aprendió a lidiar con la derrota por las malas, muchas carreras de dragones después. En realidad, se alegraba de que él hubiera aprendido tan rápido y eso enmascarara su competitividad, eso y la gravedad de la situación. Su estancia en el pasado se había convertido en una carga bastante pesada, y solo podía compartirla con Hippo. Dicho esto, no quería gafarse y terminar de vuelta en el futuro antes de que Hippo encontrara su destino. Los días se fundieron para Hippo. Un día luchaba contra un Gronkle, al siguiente contra un Nader, y luego un terror terrible. Lo único que los mantenía iguales eran las clases particulares de Astrid. No tenía ni idea de cómo había podido hacer todo esto él solo. Astrid le enseñó a usar el néctar de dragón en su primera lección. Tenía uno de repuesto en el bolsillo. La segunda vez que entrenó con el Gronkle, este atacó ligeramente alrededor del anillo y luego se dirigió hacia Astrid. Antes de que ella pudiera dominarlo, Patán Mocoso entró de un salto, asustándolo. Astrid esquivó la descarga. Patán Mocoso no tuvo tanta suerte. El dragón se giró hacia él, le tendió el néctar de dragón justo a tiempo para verlo caer ante su mano y lo calmó frotándose la nariz con el néctar de dragón. El nader fue más difícil. Trajo su mordedor de dragón, pero no tuvo tiempo de alcanzarlo, así que recurrió a la técnica de hipnosis que le enseñó a Astrid. Se agachó y agitó los dedos ante los ojos del dragón. Ahora estaba hipnotizado, y cuando su mano cayó al suelo, el dragón también lo hizo. Ese día tuvo que ser más cuidadoso. La gente empezaba a preguntarse de dónde sacaba todas esas técnicas de sometimiento tan disparatadas. Astrid le dijo que no usaría esa, porque era la menos sutil. El terror terrible era, por mucho, el más fácil. Su habilidad principal era la astucia y la travesura. Hippo fue lo suficientemente astuto como para superar ambas habilidades con un truco ligero que Astrid le demostró a Desdentao, quien probablemente aún lo esté buscando en la cueva. Astrid lo ayudó agregando su escudo a la combinación y confundiendo al terror con dos brillantes. Desorientado, cuando ambos brillaron en la trampilla, creyó que podría derribar dos dragones con una sola goleadora, por así decirlo. El entrenamiento se hacía cada día más fácil. Sin embargo, el entrenamiento de dragones se acercaba a su fin, y también su tiempo límite. Porque nadie estaba dispuesto a matar al dragón apodado Colmillo de Garfio. Hippo, porque sabía que era un aliado. Astrid, por la misma razón, y presentía que a Patán del futuro no le gustaría. Eso fue increíble. Dijo Brutación mientras salía de la arena con su hermana detrás de Hippo y Patapez. Astrid iba primero y Patán Mocoso se quedó atrás. Sí, ya sé que el dragón estaba así, y luego tú estabas así, y ambos lograron engañarlo para que volviera a su corral. Es fascinante. Patapez divagaba, similar en esencia a cómo Hippo divaga cuando está emocionado o nervioso. Patán se burló a carcajadas y miradas recibió de enojo de todos, excepto de Hippo. ¿Y qué? Hippo no podría matar a un dragón ni aunque lo intentara. Solo puede engañarlos y noquearlos. Un verdadero guerrero vikingo como yo no necesita esas estupideces. Patán Mocoso dijo, poniéndose a la defensiva. Sin embargo, los gemelos se volvieron hacia Hippo. En fin, ya basta de lloriqueos de patanes. Hippo, tienes que hacerle esto a los dragones y a las casas.
Imagina hacer que un dragón entre en la casa de alguien. Dijo Rufnut con entusiasmo. Patapez arqueó una ceja y luego comentó. La idea no es sacarlos de la casa. Tufnut intervino rápidamente. No, la idea es volar la casa. ¿No sabes nada? Patapez ignoró la lógica infundada de los gemelos y se dio la vuelta para alcanzar a Hippo y Astrid, quienes se habían alejado un poco más por el sendero. Sin embargo, la conversación que mantenían se interrumpió rápidamente cuando llegó Patapez. Hippo fue el primero en hablar. Entonces, Patapez, ¿qué te pareció el entrenamiento de dragones de hoy? Hippo dijo que estaba tratando de crear una pequeña charla sabiendo que Patanes y él estaban allí, por lo que no era necesario discutirlo. ¿Qué pasa con ustedes dos? Han estado actuando de manera extraña. Patapez declaró, y se encontró con miradas vacías. Los engranajes de su cerebro comenzaron a descifrar. Bueno, más raro. Patapez terminó de observar a Hippo. El niño siempre había sido raro, y ahora, al parecer, era contagioso, pues Astrid no parecía la misma. No parecía ni de lejos tan violenta. Sin embargo, lo sabía, la repentina interrupción de la conversación. Las miradas vacías y nerviosas, decididas a no revelar nada, los tonos apagados. Las largas desapariciones en el bosque. Escondían algo, y él iba a descubrirlo. Pero tal vez solo estuvieran ocultando su vida como novios, aunque no tenía sentido considerando que todo el pueblo lo sabía. Probó su teoría. ¿Te gustaría que quedáramos esta tarde? ¿Los tres? Patapez dijo, viendo si se ponían nerviosos. Hippo lo hizo, pero había un brillo en los ojos de Astrid que no pudo descifrar en ese momento. Hippo estaba a punto de hablar, pero Astrid lo interrumpió. Por supuesto, íbamos a ir al bosque a dar un paseo. Hippo la miró con una expresión que él tampoco comprendió. Se lo imaginaba intentando descifrar a las dos personas más inconsistentes e ilegibles de Berk. Si le daban a cualquier otra persona, podía ver sus motivos, pero estos dos eran diferentes. Continuó rápidamente. Solo dame unos minutos para conseguir algo de comida. Astrid dijo mientras empujaba a Hippo un poco hacia adelante para explicarle su plan. Hippo estaba confundido, ¿por qué decía que sí? Sabía que Patapez no lo sabía, ¿verdad? ¿Y por qué Patapez quería pasar el rato con ella de repente? Nunca lo había hecho antes, debía ser por su fama. No lo había catalogado de alguien que se deja llevar por la fama. Aunque, claro, se equivocó en muchas cosas. Astrid entró en su casa arrastrando a Hippo dentro con un Patapez ansioso afuera. ¿Qué estás haciendo, Astrid? ¿Por qué Patapez viene con nosotros? Giró sobre sus talones y casi chocaron cabezas, pero no lo hicieron. Porque tiene una coordinación excelente y se detuvo con destreza a 1 centímetro de su cara. Porque sospecha algo. Y Patapez, con un poco de explicación, lo escuchará. Es de mente abierta. Y necesitamos toda la ayuda posible. Sobre todo porque podría desmayarme en cualquier momento. Ella respondió. La cara de Hippo se ensombreció levemente al responder. Me olvidé de eso. Ella lo besó castamente para animarlo y agarró su mochila, aún medio llena, y la llenó con pescado para desdentao y una manzana para convencer a Patapez. Ambos salieron y Patapez estaba en el mismo sitio que antes. Estamos listos. Astrid dijo mientras sostenía una canasta para demostrar que de hecho había conseguido comida. Bien, ¿a qué parte del bosque vamos exactamente? Patapez preguntó, siempre curioso. Es una sorpresa. Lo sabrás cuando estemos allí. Dijo Hippo con entusiasmo. Patapez pensó que le había tocado la lotería. Podía observar un lugar y ver pistas sobre lo que había sucedido allí. Podía ver pistas y descifrar su significado. Si lo llevaban al mismo lugar donde escondían su secreto, seguro que lo descubriría. Sin embargo, la idea de que tuvieran un secreto y de que esto fuera cada vez más una pérdida de tiempo para Patapez se hacía más evidente, ya que no parecían aprensivos, lo cual es un signo común de nerviosismo ante un secreto. De hecho, parecían más seguros que cuando les preguntó por primera vez, y eso es mucho teniendo en cuenta que hablamos de Hippo. Tiene indicios de problemas de autoestima debido al rechazo. Patapez debería haber intentado defenderlo, pero era un tonto ante la presión social y un completo cobarde. No sería de ninguna ayuda. Sin embargo, este lugar al que iban probablemente era una pequeña zona donde Astrid e Hippo solían escaparse o algo así. Se siente un poco halagado de que lo muestren. Tenía muchas teorías dándole vueltas en la cabeza. Tanto que Hippo y Astrid, que iban unos pasos más adelante, pudieron susurrar sin que Patapez se diera cuenta. Entonces, ¿cuál es el plan?
Hippo preguntó, sabiendo que Patanes era el más propenso a creerles, pero también el más propenso a gritar y correr. Me acerco sigilosamente por detrás y le bloqueo la salida. Tú le enseñas a Desdentao. Sus gritos no se oirán. Y esperamos hasta que esté lo suficientemente exhausto como para escuchar, y luego le explicamos. Hippo asintió, sin querer hablar más de lo debido. Patapez seguía detrás de ellos. Estaban cerca de la cala tras unos minutos de caminata. Astrid decidió poner en marcha el plan. Ustedes dos vayan adelante, yo iré a buscar leña, tengo un pescado crudo que quiero comer. Dijo despidiéndose. Patapez la dejó ir, aunque de todas formas pasó por 4 o 5 troncos al salir. Alcanzó a Hippo, que había empezado a caminar, y decidió iniciar una conversación. Entonces, tú y Astrid, ¿eh? Hippo se rió levemente ante la elección de conversación, pero aún así obedeció. Sí, nunca pensé que pasaría, pero pasó. Él respondió. Patapez, siendo el vikingo curioso que era, continuó la línea de conversación. Entonces, ¿cómo la invitaste a salir, o ella te invitó a salir? Hippo sabía que no podía entrar en detalles, así que desveló el secreto demasiado pronto. Llegó a la entrada de la cala y bajó por las rocas hacia la pequeña entrada con un escudo encajado. Respondió vagamente. Ella me invitó a salir y fue algo así como, oye, ¿quieres salir? Y por supuesto dije que sí. Hippo terminó de hablar mientras se metía bajo el escudo. Lo primero que Patapez notó fue que el escudo estaba encajado con suficiente fuerza, lo que significaba que quien lo había atascado no estaba prestando atención al barranco. Claramente habían visto algo en esa especie de cala. Al entrar, notó muchas cosas. Un lago con peces. Astrid podría haberlo tenido. Sabía que mentía. Incluso había troncos que podían usarse como leña. Definitivamente, algo había allí arriba. Vio algunas marcas de quemaduras esparcidas por la cala, lo que significaba una cosa. Dragones, alguien había luchado contra un dragón allí. Tal vez esta era una zona de entrenamiento para ellos. Pero eso no podía ser cierto, ¿verdad? ¿Por qué había evidencia de una pelea, huellas de dragón cerca de la orilla del lago y marcas de quemaduras? Nada de esto tenía sentido. Hippo vio la mirada confusa en el rostro de Patapez y se dio cuenta de que estaba analizando la cala y todas sus pistas. Hippo sonrió con suficiencia y la atención de Patapez se centró en él. De repente, Patapez parecía nervioso. ¿Por qué estoy aquí? Patapez casi chilló, sin importarle siquiera que los acusara de estar jugando con algo. Hippo pareció admitirlo también con indiferencia. Patas de pez, esto puede parecer una locura en un minuto, solo te pido que mantengas tus gritos al mínimo. Dijo Hippo con sarcasmo mientras Astrid bloqueaba de repente la única salida conocida del escudo. Patapez estudió rápidamente todas las opciones. Tenía un cuchillo en la chaqueta. Hippo dijo que algo estaba a punto de volverse loco. Astrid estaba bloqueando la salida, ¿lo iban a matar? No. ¿Por qué harían eso? Un forcejeo detrás de Hippo atrajo su atención desde la salida hacia donde una figura se acercaba por una pequeña cresta que se revelaba. Un dragón. Line. Patapez estaba demasiado asustado como para preocuparse por sus gritos, pues, de hecho, gritaba, mucho. De todas formas, iba a morir en un minuto. Menos. Había encontrado lo que, por su esbeltatez, supone que es una furia nocturna. Su mente ágil estaba ideando una teoría sobre por qué los dos adolescentes obedecían sus órdenes, mientras gritaba, el furia nocturna debía tener la capacidad de hipnotizar humanos y llevar comida a su guarida. Él era el siguiente. Quizás intentaba atravesar toda la aldea. Los pensamientos le gritaban en la cabeza como si su voz resonara por la cala. Para Astrid e Hippo. Fue más como una muerte inducida por gritos que un grito seguido de ella. Patapez sí que tenía voz. Desdentao no atacó, sino que intentó enterrar la cabeza en el suelo para detener el horrible sonido que hacía el gran humano. Patapez se estaba quedando sin aliento. Esto era más que una locura. Su cerebro estaba a toda máquina, el pánico se apoderó de él y, en cuanto se quedó sin aliento, volvió a gritar. Astrid. Cansada de tantos gritos, desprendió el escudo de la entrada del barranco, se acercó por detrás y lo dejó inconsciente. Lo siento, Patapez, pero ambos sabemos que fue por tu propio bien. Dijo jadeando, como si los gritos de Patapez la hubieran dejado sin aliento. Hippo se desabrochó los oídos, suponiendo que ya no habría peligro en volver a oír, y comentó. Gran plan, dijo con sarcasmo y luego continuó. ¿Y ahora qué? Astrid miró alrededor de la cala. Tenemos agua. Podemos despertarlo.
mencionó mientras lo arrastraba hasta sentarlo, apoyado en una roca. Astrid sacó un poco de pescado de su cesta para alimentar a Chimuelo y también sacó una copita de hidromiel para llenarla de agua. Hippo arqueó una ceja. ¿Por qué la taza? Astrid se encogió de hombros y respondió. Esta era mi bolsa de viaje, no sacaba nada, esta era mi taza favorita. Ella respondió con un dejo de vergüenza pero lo ignoró mientras lo llenaba con agua y regresaba con Patapez. Hay un paño en mi bolso. Si vuelve a gritar, cúbrele la boca para que podamos hablar con él. Dijo mientras Hippo recuperaba dicho objeto. Aunque pensaba que esto parecía un secuestro, él personalmente jamás obligaría a alguien a guardar información contra su voluntad. Además, parecía que Astrid lo tenía todo en su bolso. Se burló de la idea de un bolso con espacio infinito. Como si eso fuera a pasar. Tal vez en un mundo extraño de sabios o magos o algo así. Apartó las historias de su mente y se paró junto a Astrid. Esta, sin contemplaciones, vertió el agua sobre la cabeza de Patapez, despertándolo con dificultad. Tosió un poco y luego miró a Hippo y Astrid. Oh, hola, ¿qué pasó? Debí haberme caído y golpeado la cabeza. Guau. Tuve un sueño muy extraño en el que ustedes estaban controlados mentalmente por una especie de furia nocturna aterradora. Guau. Patapez se interrumpió al ver a Chimuelo mirándolo con curiosidad desde atrás. Abrió la boca para gritar, pero Astrid lo interrumpió. Por favor, escúchanos. Dijo rápidamente, intentando calmar su grito de Bansee. Patapez parecía menos aterrorizado y más escéptico. Respondió. Estoy escuchando. Con un suspiro colectivo de alivio, Astrid comenzó. Bueno. Lo primero que debes saber es que este es desde Tao. Una furia nocturna. Buena suposición. Patapez la interrumpió. Nunca adivino. Él se llamó de nuevo ante su mirada fulminante. Hippo continuó. Todo lo que sabemos sobre los dragones es erróneo. Son criaturas amables y cariñosas, y los hemos confundido durante siglos. Patapez respondió nuevamente, escépticamente. Lo siguiente que me pedirás será que me una a ti en un ambiente controlado mentalmente, como el de una abeja. Dijo, reforzando su propia creencia en la teoría del control mental. Astrid fue la primera en responder. Cierto. La razón por la que los dragones nos atacaron es porque tienen que alimentar a su enorme reina, que puede llamarlos obreras, también una reina. Una vez terminado, esto despertó el interés de Patapez. ¿Una reina? Hippo no lo sabía todo salvo los detalles vagos, continuó Astrid. Sí. Una criatura monstruosa. Tiene un sonido que hipnotiza a los dragones para que obedezcan sus órdenes. Los dragones no comen nada de lo que ingieren. Se cazan a sí mismos. Ella respondió. Patapez hizo la conexión. El miedo se convirtió en curiosidad. Así que encontraste el nido. Hippo asintió. Aunque él personalmente no lo había hecho. Hippo simplemente estaba contento de que pareciera que estaban conectándose con él. Otro aliado, más posibilidades de que su padre lo escuchara. Hippo tomó el control esta vez. Los dragones son capaces de ser amigos. Tienen sentimientos. Desdentao es un buen amigo mío. Le gustan los rasguños detrás de la oreja. El pescado. El mordisco del dragón. Y. Sobre todo el pescado. Hippo sonrió. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Patapez. Pero aún tenía preguntas. ¿Cómo sabes todo esto? Lo dijo de una forma sorprendentemente comprensible. Era un vikingo de mente abierta, como mínimo. Hippo iba a usar un disfraz cuando Astrid lo detuvo. Patas de pez, ¿sabes lo que dijimos sobre la locura? Patapez asintió. Se prometió no gritar esta vez. Astrid continuó. Bueno, yo soy del futuro. Patapez contuvo la risa justo a tiempo para que se convirtiera en una risita. Hippo intervino. Es cierto, le creo, porque hay cosas sobre mí que no sabría si no se las contara. En el futuro. Patapez volvió a tener dudas por lo que Astrid decidió aclarar las cosas. Pañuelos, una vez me dijiste que sentías algo por Rufnut, ¿verdad? Dijo Astrid con suficiencia. Patapez palideció al oír esto. Astrid sonrió victoriosa. Patapez nunca se lo contó. Porque lo ocultó en su adolescencia y, cuando Patán Mocoso intentó ligar con Brutilda, Patapez decidió animarse y al menos intentarlo. De ahí que lo supiera. Patapez finalmente respondió. Astrid del futuro parece mucho más probable. Patapez dijo con seriedad. Se tomó el tiempo para estudiar esta teoría.
Hippo parecía más seguro de sí mismo, lo cual solo podía provenir de la influencia de un estímulo recién recibido, lo que lo lleva al cambio total de carácter de Astrid, ya que parece haberle tomado cariño a Hippo casi al instante. Tiene sentido, salvo por un pequeño detalle. ¿Hasta qué punto en el futuro te verás igual? Ella responde en consecuencia. He regresado a mi cuerpo de 14 años. Antes parecía de 20. Dijo, revelándole esta información a Hippo, quien intentaba no imaginarla como si tuviera 20 años. Pensamientos adolescentes desbocados. Patapez se encogió de hombros. 6 años habrían sido suficientes para que cambiara y se calmara, pues ahora parece menos de la mitad de fogosa que antes y también parecía mucho más, ¿cómo decirlo? El polo opuesto de su antiguo yo. Esta revelación le causó curiosidad. Entonces, ¿qué cambió en el futuro, incluyéndote a ti? Preguntó. Astrid le contó todo lo que Hippo sabía. Cómo él y Patán suspiraban por Brutilda. Patapez parecía un poco más desafiante ante la mención de Patán. Mencionó a Hippo, su compromiso, los dragones. Patapez estaba seguro de que decía la verdad. Tras sus pensamientos se escondían emociones reales. Estaba seguro de que podría superar a Patán Mocoso en el arte de cortejar a una dama, aunque no tenía ni idea de cómo. Encontraría un libro en alguna parte. Sin embargo, sabía que algo malo debía haberle pasado a Hippo, además de su pierna. Más concretamente, las señales de dolor que la acompañaban cuando mencionaba a su padre. Sin embargo, no quiso profundizar en eso. Era evidente que era algo que ella no estaba lista para compartir. Finalmente, centró su atención en la no tan furiosa furia nocturna. Entonces, ¿cómo se llama? Patapez preguntó innecesariamente, tenía buena memoria, solo quería desviar el tema. Sin dientes. Patapez se acercó con cautela al dragón que se revolcaba en la hierba y ahora le prestaba atención. Puede que estuviera convencido de la historia de Hippo y Astrid. Pero aún le asustaba que el dragón le cortara el brazo. Sin embargo, los ojos increíblemente grandes del dragón, que lo hacían parecer adorable, le impidieron pensar que fuera malvado. ¿Podría su futuro Groncle, llamado Albóndiga al parecer, según lo que dijo Astrid, tener los ojos así de grandes? Chicos, ¿qué hago? Preguntó mientras se encontraba a pocos metros de un dragón curioso. Que se suponía era una máquina de matar sin mente. Patapez empezó a creerse mucho más la teoría de que nos equivocamos por completo. Hippo respondió. Solo dale una palmadita, está bien, literalmente no tiene dientes cuando está tranquilo. No puede morder. Patapez se rió de la declaración de Hippo. La vieja excusa de desdentado, te daré crédito por intentar calmar mis nervios, pero, Patapez fue cortado de un lametón por un dragón, en efecto, sin dientes. Entonces no importa, Patapez lo admitió. Se giró hacia ellos y dijo. Eso explica por qué ustedes dos son mucho mejores en el entrenamiento de dragones. Finalmente se dio cuenta, mientras otros acontecimientos nublaban ligeramente su mente, por lo general ágil. Los dos que tenía delante asintieron. Continuó. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí de nuevo? Él preguntó. Astrid respondió. Sospechabas de nosotros, y pensé que, cuanta más gente convenciéramos, más fácil sería cuando intentáramos convencer a la aldea de la inocencia de los dragones. Patapez se burló. Buena suerte con eso. Dijo abatido. Al darse cuenta del problema que tenían. Los vikingos y comprender temas delicados no eran buena combinación. Hippo intervino. Para eso te tenemos. Necesitamos tu inteligencia. Necesitamos convencer a la gente. ¿Alguna idea de cómo podemos convencer a la gente? Patapez sonrió ante esto. Sentía que valía la pena, que significaba algo para el equipo, y esta vez sí. También sentía que tenía algo por lo que luchar. Algo que le correspondía. Había encontrado la persona que quería ser. Tengo algunas ideas. Patapez dijo con orgullo.